En Job 1:1-3, se nos presenta a Job como un hombre íntegro, recto y temeroso de Dios. Tenía una familia próspera, abundantes riquezas y, en general, una vida llena de bendiciones. Sin embargo, la historia da un giro dramático cuando Satanás se presenta ante Dios y lo acusa de que Job solo adora a Dios debido a las bendiciones materiales que recibe. Dios decide permitirle a Satanás poner a prueba a Job, creyendo en la integridad y el amor genuino de Job hacia él. A lo largo de la narración, Job experimenta una serie de desgracias, pierde sus propiedades, sus rebaños, sus hijos y finalmente su salud física. Job queda sumido en el dolor físico y emocional, y sus amigos acuden para consolarlo. Durante su miseria, Job decide raparse la cabeza, como un gesto de dolor y duelo. La decisión de Job de raparse la cabeza muestra su profunda aflicción y la percepción de su situación. En la cultura de la época, raparse la cabeza era un acto simbólico que expresaba dolor y luto. Job estaba en un estado de desesperación y angustia, y esta elección externa reflejaba su dolor interno y su deseo de mostrar su aflicción ante Dios. El raparse la cabeza era una práctica comúnmente asociada con el duelo, tanto en el Antiguo Oriente como en las tradiciones judías. La pérdida de un ser querido, la tragedia y el sufrimiento extremo a menudo llevaban a las personas a raparse la cabeza como una expresión visible de su dolor ante Dios y los demás. Además, el acto de rapar su cabeza podría haber sido una forma de hacer una declaración pública y visible sobre su situación, lo que le permitiría recibir apoyo y consuelo de aquellos que lo rodeaban. En el contexto de la historia de Job, el raparse la cabeza no era simplemente un acto de autocompasión o una expresión de indignación hacia Dios, sino un gesto de sumisión ante Él. A pesar de su sufrimiento y su desconcierto ante la aparente injusticia que experimentaba, Job aún reconocía la soberanía de Dios sobre su vida. En Job 1:21, después de enterarse de la pérdida de todas sus posesiones y de sus hijos, Job dice: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. El Señor ha dado, y el Señor ha quitado, sea el nombre del Señor bendito». A pesar de su dolor y confusión, Job eligió reconocer que todo lo que tenía provenía de Dios y él era libre de tomar o quitar según su voluntad. Es importante mencionar que, a medida que avanza el libro de Job, se desarrolla un diálogo entre Job y sus amigos, donde discuten el sufrimiento y la naturaleza de Dios. En última instancia, Dios responde a través de un discurso extenso, revelando su sabiduría y poder supremo sobre la creación. Job entonces se arrepiente de su actitud de cuestionamiento y reconoce que su entendimiento es limitado en comparación con la grandeza de Dios. En resumen, Job decidió raparse la cabeza como un símbolo para externar su profundo dolor y duelo. Esta práctica era común en la cultura de la época y reflejaba su aflicción interna. Sin embargo, también podemos entender su elección como un gesto de sumisión ante Dios, reconociendo la soberanía divina incluso en medio de sus pruebas y sufrimientos. La historia de Job nos enseña valiosas lecciones sobre la confianza en Dios y el mantenimiento de la fe en tiempos difíciles.